Cuando tratamos de factorizar un trinomio, no siempre es un trinomio cuadrado perfecto, por lo que es necesario aprender una manera de factorizarlos. Los trinomios de la forma x a la 2 más bx más c son trinomios que podemos reconocer fácilmente. El coeficiente de este primer término siempre es 1, por lo tanto acá no debe haber número. Este primer término siempre debe estar elevado a una potencia par. El segundo término puede contener coeficiente, sea positivo o negativo. Su base debe ser exactamente igual a la del primer término, pero su exponente debe ser la mitad del exponente del primer término. Si el primer término está elevado a la 2, esta debe estar elevada a la 1. Si el primer término está elevado a la 4, esta debe estar elevada a la 2 y así sucesivamente. Finalmente, el tercer término es independiente de la letra que contiene a la del primer término y puede ser positivo o negativo. Una vez identificamos este trinomio, veamos cómo factorizarlo a partir de unos ejemplos. Tenemos el trinomio x al cuadrado más 3x menos 10. Como vemos, cumple con las condiciones para ser un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Tres términos ordenados, el primer término tiene coeficiente 1, la base es x, esta elevada a una potencia par. El segundo término tiene también base x y su exponente es la mitad de la base del primer término, es decir, 1. Y como vemos, el tercer término es independiente de x. Para factorizarlo, escribimos dos paréntesis multiplicándose. El primer término de cada paréntesis es la raíz cuadrada del primer término del trinomio, es decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Colocamos x y x. Para el primer paréntesis colocamos el signo del segundo término del trinomio, que en este caso es más. Para el signo del segundo paréntesis colocamos el resultado de multiplicar los signos del segundo y tercer término. Más por menos es menos. Ahora, buscamos dos cantidades que al multiplicarlas nos dé el tercer término sin fijarnos en el signo y al sumarlas o restarlas nos dé el coeficiente del segundo término sin fijarnos en el signo. Para esto, las cantidades siempre deben ser positivas. Cuando los signos que ubicamos en los paréntesis son diferentes, es decir, más y menos o menos y más, la resta de las cantidades buscadas debe dar el coeficiente del segundo término, sin importarnos el signo. En el caso donde los signos ubicados en estos paréntesis son iguales, es decir, más y más o menos y menos, la suma de las cantidades buscadas nos debe dar el coeficiente del segundo término del trinomio, sin importar el signo. Para este ejercicio debemos encontrar dos números que al multiplicarnos nos den 10, y como los signos son diferentes, más y menos, debe ser que al restarlos nos den 3. Los números buscados son 5 y 2, dado que 5 por 2 es 10 y 5 menos 2 es 3. Siguiendo el orden que venimos trabajando, el número mayor lo colocamos en el primer paréntesis y el otro en el segundo. Y esta es la respuesta a factorizar el trinomio inicial. Tenemos el trinomio m al cuadrado menos 12m más 11. Vemos que es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Para factorizarlo abrimos los dos paréntesis multiplicándose. El primer término de cada paréntesis es la raíz de m al cuadrado, que es m. El signo del primer paréntesis es menos, dado que es el signo del segundo término, y el signo del segundo paréntesis es la multiplicación de signos. Menos por más es menos. Ahora, buscamos dos números que multiplicados nos den 11, y en este caso que ambos signos son iguales, menos y menos, que al sumarlo nos den 12. Estos serán 11 y 1, dado que 11 por 1 es 11, y 11 más 1 es 12. Escribimos el número mayor en el primer paréntesis y el otro en el segundo, y esta es la respuesta. Veamos ahora un ejemplo donde los números buscados no sean tan evidentes. Tenemos el trinomio c al cuadrado más 24c más 135. Como vemos, es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Para factorizarlo colocamos los dos paréntesis multiplicándose. La raíz de c al cuadrado es c, el signo del primer paréntesis es más y el signo del segundo paréntesis es más por más, más. Ahora buscamos dos números que multiplicados nos den 135, y en este caso que nos dieron signos iguales más y más, es que sumados nos den 24. Para encontrar estos números siempre podemos ir a la fija descomponiendo el tercer término en factores primos y con estos buscar la combinación que nos dé la suma buscada. Veamos, descomponemos el 135. Este tiene tercera, dado que la suma de sus dígitos da 9, el cual es múltiplo de 3. La tercera de 135 es 45, el 45 también tiene tercera, que es 15, el 15 tiene tercera, que es 5, y el 5 tiene quinta, que es 1. Una vez terminamos, buscamos con estos factores primos formar dos productos cuya suma en este caso sea 24. Podemos agrupar 3 por 3 por 3 y 5, lo cual nos daría 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, más 5, 32. Esta combinación no nos sirve. Ahora agrupamos 3 por 3 y 3 por 5. Recordemos que se deben utilizar todos los factores primos hallados. 3 por 3 es 9, más
3 por 5 es 15, 9 más 15 es 24. Por lo tanto, estos son los números buscados, 9 y 15. Colocamos el mayor en el primer paréntesis y el otro en el segundo. Esta es la respuesta. Tenemos el trinomio x a la 6 menos 6x a la 3 menos 7. Es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Para factorizarlo escribimos ambos paréntesis multiplicándose. La raíz cuadrada de x a la 6 es x a la 6 dividido 2 nos daría 3, lo escribimos en ambos paréntesis. El signo del primer paréntesis siempre es el del segundo término del trinomio, para este caso es menos, y al multiplicar los signos del segundo y tercer término nos da menos por menos más, y este es el signo del segundo paréntesis. Buscamos dos números que multiplicados nos den 7 y que en este caso que los signos de los paréntesis son diferentes, menos y más, es que restados nos den 6. Estos números serían 7 y 1, dado que 7 por 1 es 7 y 7 menos 1 es 6. El mayor en el primer paréntesis y el otro en el segundo, y esta es la respuesta. En este ejercicio vemos que cumple con ser un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, dado que el primer término tiene coeficiente 1, la base es 4x, está elevada a un número par, la base del segundo término es igual a la base del primero, es decir 4x, y su exponente es la mitad del exponente del primero, en este caso es 1, y además el tercer término es independiente, por lo tanto su factorización es, abrimos ambos paréntesis multiplicándose, la raíz cuadrada de 4x elevado al cuadrado es 4x solamente, esto en ambos paréntesis, el signo del primer paréntesis es menos y el del segundo es menos por menos más. Buscamos los dos números que al multiplicarlo nos den 15, y en este caso que los signos fueron diferentes, menos y más, que al restarlo nos den 2. Estos números son 5 y 3, dado que 5 por 3 es 15 y 5 menos 3 es 2. El mayor en el primer paréntesis y el otro en el segundo. Esta es la respuesta. Nos dan este trinomio que como vemos es de la forma x a la 2 más bx más c. Factorizamos de la misma manera, abrimos los dos paréntesis multiplicándose. La raíz cuadrada de c más d elevado al cuadrado es c más d, esto lo colocamos en ambos paréntesis, el signo del primer paréntesis en este caso es menos y el del segundo es menos por más menos. Ahora buscamos dos números que al multiplicarlo nos dé 65, y como ambos signos son iguales, entonces es que al sumarlo nos den 18. Como no son tan evidentes, descomponemos en factores primos el término independiente, el 65. El 65 no tiene mitad ni tercera, pero tiene quinta, dado que termina en 5. La quinta de 65 es 13, y como 13 es un número primo, tiene 13ava, que es 1. Como vemos, es evidente que los números buscados son 5 y 13, dado que 5 por 3 es 65 y 5 más 13 es 18. Colocamos el mayor en el primer paréntesis y el otro en el segundo. Quitando los paréntesis internos nos queda c más d menos 13, esto por c más d menos 5. Y como no hay términos semejantes para agrupar, esta sería la respuesta.